A veces se puede una sensación de melancolía, de recuerdo y todo lo bueno. Es entonces cuando lo más puro de mi interior puedo ver muchas situaciones ya que ya olvidadas, quizás a un lado de vivir y disfrutar, porque es un momento parcial, porque es posiblemente desaparecer. Quizás algo de su cambio, la belleza de sus propios recuerdos, puede encontrar respuestas que van a ser alimentado por el trabajo explorador. El ser protagonista no de la obra, sino el plano. He venido a recuerdo. nuestra realidad, nuestra tradición y nuestra fe.
Es una definición de arte. Concepto tan presente en mi vida y que en los últimos años se ha convertido en uno más de tantos temas desde los que observo y participo en la Semana Santa de nuestro pueblo. Diferentes son los prismas desde los que poder analizarlo, pero hoy intentaré completarlos en uno solo. Para ello, la acompaña en un único punto de referencia visual. Una imagen con la que quiero ilustrar el presente del temor. Una instantánea que quiero hacer suya. Fotografía que realicé el 6 de abril de 2012, Viernes Santo. Fecha en la que se dio a hacer por primera vez la imagen de Cristo de nuestro retablo mayor y la presentación extraordinaria de las gentes. Talla de valor artístico, histórico y sentimental. Sin duda, siguen haciendo cientos de estas sonoridades, imágenes para la historia por lo que representan. Afortunadamente para nuestro pueblo, fotografías que se sumaron a tantos instantes irrepetibles que se producen año tras año, y quedan registrados por fotógrafos de todo el mundo. En mi opinión, esta es una fotografía cargada de significado que muestra e indica la unión de las hermandades en un esfuerzo común. Metáfora y símbolo de colaboración cofrade, conjunto de valores que caracterizan nuestra realidad: cooperación, entrega, pasión, fe, tradición y, por supuesto, arte. Este verbo pretende ser un homenaje a la figura del cofrade, una exaltación en la labor de todos aquellos que, perteneciendo o no a una determinada cofradía, han entregado parte de su tiempo y trabajo en pos de esta celebración. En definitiva, está dedicado al esfuerzo y labor de todos ustedes, fervorosos cofrades y actores necesarios de la Semana Santa de Tarazona, receptores de los bienes tangibles de nuestros antecesores y transmisores de los mismos a generaciones futuras. Les advertiré de antemano, por ello les vuelvo a pedir disculpas, he obligado a mí mismo a no nombrar por nombre propio a ciertas personas que bien debieran aparecer reflejadas. Les ruego a todos vean ser representados aquí. La primera de la generalidad de la que pretendo dirigir esta dedicación elegir. Como excepción, son contables los nombres que aparecerán y que bien entenderán el porqué de su aparición. Hace ya 4 décadas que he escrito como nombre cofrade de la hermandad a la que siempre he pertenecido y que bien conozco. Naturalmente, inconsciente de lo que ello me aportaría en el desarrollo de tu vida, circunstancia que ahora, con la necesaria perspectiva del tiempo, empieza a ser posible. Posteriormente, de una manera más reciente, también soy hermano de la muy antigua hermandad de las 40 horas de la resurrección gloriosa de nuestro Padre Jesucristo. He de reconocer que por circunstancias familiares y laborales de los últimos tiempos no he podido volver operativamente como hubiese querido, aunque si bien conservo tanta la confianza de poder hacerlo en un futuro. Desde el primer momento, tanto a mi hermano como a mí, se nos transmitió por parte de nuestros padres el amor y entusiasmo por esta manifestación, inculcándonos el hábito de participar como cristianos en la celebración central y más importante de nuestra fe, pero también se encargaron de persuadirnos para trabajar activamente dentro de la organización y participación por medio del movimiento de vinculación cofrade de tantas y tan diferentes maneras. Aquellos primeros años, por supuesto, son imposibles de visualizar en mi mente. Hoy, gracias a los recuerdos que me han sido trasladados, soy plenamente consciente de mi participación en los diferentes actos de mano de mi padre en aquellos primeros años. Con posterioridad a estos, en una rápida revisión de detectivas, el que contemplar gran cantidad de imágenes, recuerdos similares a fotografías antiguas almacenadas en mi mente, unas en blanco y negro, otras ya coloreadas. No sé si por hacer episodios más periódicos de memoria o simplemente por ocurrir en tiempos más recientes. En cualquier caso, son pequeñas joyas en forma de recuerdos que poseo. Recuerdos que todos atesoramos, son parte de nuestro pasado, experiencias de la mente que se encargan de almacenar de manera aparentemente aleatoria y que han sido significantes por una u otra razón para nosotros. Sea como sea, mi primer recuerdo corresponde a una procesión de Jueves Santo por la mañana. Quizás sea este el primero por el uso del año, pero un Jueves Santo de un año que no he conseguido adaptar con certeza. Sería entre finales de los 70 y principios de los 80. Recuerdo que era la salida de una procesión del miércoles santo suspendida por la lluvia. Esta lluvia primaveral que tanto tenemos durante estos días y que nos visita tan habitualmente para nuestro desarrollo. La imagen de Jesús de Ignacio desfilando por el paso de la estación con las luces de la mañana, aún nublada y amenazante. Recuerdo estar en las filas, todavía puedo ver aquella abuela hojalata recogida que año tras año mi madre se encargaba de recuperar
este crecimiento natural conlleva el aumento exponencial de recuerdos en forma de sonido, aroma, sabor, luz y color. Son nuestros primeros recuerdos, los más entrañables, aquellos tan existenciales que nunca olvidamos. Regresan a mi cabeza momentos de carnaval, preámbulo de miércoles de Zúñiga y de una nueva cuaresma, tiempo de preparación, días que se suceden uno tras otro con el aparente y único fin de llevarnos al ansiado cambio de estación. Rezaba la poeta, hoy en primavera, diles que se vayan al frío y al viento, diles que se vuelvan al frío y al invierno. Recuerdo de viernes de vigilia, con sus sacrificios, ayunos y algún encuentro de sonido y su cumplimiento. Recuerdo perdonar a la marina y a mi madre enamorada de blancos y canarias, afanada en el arreglo de nuestros hábitos, sacando los manos a las túnicas y capas. Aún por aquel entonces continuábamos creciendo año tras año, en ocasiones, y esta vez como más tiempo era necesario hacer una túnica capa o capón nuevos. Los vapos habían llegado a su límite, el afortunado solía ser mi hermano. Y esto es algo naturalmente común a todos los que aquí nos encontramos. Seguramente en esta familia se pertenecen a familias con varios hermanos en las que los pequeños heredamos los recuerdos de los mayores. Lo cierto es que seguíamos creciendo y era obligada la visita a esta representación. El sonido de aquella grapadora y el olor a pegamento, mientras esperábamos nuestro turno. Tenían que fabricarnos a medida el capirote de cartón. Toda una aventura al conseguir cuadrar los orificios de los ojos con el nuevo impulso. Y pues si fuera poco, cuando por fin lo habíamos conseguido, ya casi había que ir pensando en uno nuevo para el año siguiente. Una vez más, la imprevisible lluvia nos había visitado y consigo sus habituales consecuencias. Esto ocurría si no habíamos tenido la precaución de llenarlo de plástico. En cambio, si lo habíamos hecho, teníamos otro elemento adverso que no era otro que los días de un calor más veraniego que primaveral. El plástico en esta ocasión evitaba la transpiración, por lo que también el cartón se resentía. Por una u otras cosas, era extraño el año que no había que visitar el taller de zona para andar de los años. También regresa a mi memoria el bacalao en agua. Era miércoles santo del primer día profesional para mi hermandad. Últimos preparativos, cansado de años. Por el transcurso de los años, las filas fueron dejando paso a la banda de tambores y cornetas de la hermandad. Tiempo recuerdos de amigos protagonizando cientos de anécdotas que aún hoy recordamos con gran alegría. El olor a sudor y centella anticipaba la hora de salir a profesional. Tocaba la concierto de instrumentos. Había que conseguir hasta el último brillo en aquella corneta. Pensar en tambor. Era momento de sacar lo mejor de nosotros mismos. Había que demostrar todo lo aprendido durante este tiempo de ensayo. Ya estaba todo listo para salir a la calle. El olor de la cena ya en la mesa, como todos los años. Mi madre se había encargado de preparar una gran cuenta vespertina, aún con las luces de la tarde. Había que hacerlo así porque sentíamos de procesión. Apartado especial son los recuerdos de la limonada del Jueves Santo, y posterior comida de la hermandad del Domingo de la Resurrección. Por aquel entonces era tanta la ilusión y entusiasmo que nos había sido transmitida que junto a primos y amigos y para la gente de mayor realizábamos nuestros propios desfiles de Semana Santa. Recuerdo a San Juan, Virgen de la Soledad, Cristo Yacente, Jesús de Nazareno y por supuesto a la Inocencia. Todos en sus respectivas salas, horquillas y demás enseres que apresurados realizábamos a semejanza de lo que veíamos. Utilizábamos tablones, telas de saco, balones pintados con diferentes rasgos faciales y cualquier otro material que llevase en nuestras manos. Las horquillas eran tubos de aluminio procedentes de viejas antenas de televisión. Tampoco nos faltaba nuestra pequeña banda de tambores, fabricados con los recientes vacíos del terreno. Parecían hechos a propósitos, incluso le podíamos cambiar en parches de sonografía. Era la clase de la época, la imaginación siempre lo podía ver. El olor del campo y el olor del cielo, la especial luz de estos días ya más largos. Recuerdo a mi hermano dibujando con niña un Cristo en la cruz sobre el arco de la malena de antaño. Cartel que resultaría ganador y por tanto cartel anunciador del año 1993. Aquel sería mi primer año de contacto con este concurso. Nunca hubiese imaginado que unos cuantos años después lo pudiera mirar desde una perspectiva tan diferente. Ahora, en el momento de redactar estas líneas, he tenido la oportunidad de revivir en nuestra historia de acceder al cartel de 1992. Todas aquellas sensaciones y sentimientos que en su día me proporcionó y que ahora, 17
El estímulo proporcionado por mi hermano y sus creaciones artísticas, sumado al ánimo del nuevo de mi padre, que tuvo la oportunidad de empujarme a la personificación por primera vez de la perfectamente imaginadores. Él me decía robar horas de sueño día tras día para practicar la pintura al óleo, afición sufrida esta vez por culpa de mi madre, y aquel pequeño maletín de pintura sobre lo que un día cualquiera me regaló. Dudo mucho que fuese consciente de lo que aquella acción desencadenaría, la canalización de una creatividad organizada por aquel entonces. Ahora recuerdo las últimas dichas reuniones de febrero, desconfianzas propias y necesarias de toda relación artística. Realmente no sé si a pesar de que me haya terminado hubiese logrado presentarlo sin el empujón final que me dio mi novia entonces, hoy mi mujer, y que supuso el impulso necesario para exponer el trabajo públicamente. Recuerdo la impresión de incredulidad de la artista en aquel momento, y hoy me enorgullece confesarle que esta sensación ha cambiado con el paso de los años, aún siendo tanto los reconocimientos obtenidos. Posteriormente, vinieron más cartas de Semana Santa, hasta 13 en total, y es aquí, de los años posteriores, en los que recuerdo con gran cariño a la persona de don José Antonio Sergio, técnico de la Casa de la Juventud y adalid de la cultura durante muchos años. Era el encargado de recoger las obras que participaban en este y el resto de certámenes culturales de Tarragona. Tuve la suerte de compartir con él muchos momentos y conversaciones. A buen seguro, a causa de sus críticas en tamices, fue una de las personas que formó una dura barrera contra la timidez. Reforzó mi personalidad y la obstinación necesaria para soportar las adversidades del mundo artístico. Me confió directrices que aún tengo muy presentes. Hacer cuanto te gusta, eres lo que haces. Seguir un continuo camino de esfuerzo, de experimentación y mejora y aprender a encajar todo tipo de críticas, incluso la autocrítica, que quizás sea una de las más destructivas. Con posterioridad, a lo largo de los años han sido muchas las personas que me han animado y me han dado los acompañamientos necesarios para seguir creando. Personas anónimas que bien recuerdo y a las que les debo todo esto. Muchas están aquí, se lo agradezco sinceramente a todas ellas, a todos ustedes. Ahora nos encontramos celebrando una nueva Semana Santa, pero en realidad todo empezó hace un año. Aún parecían resonar los atronadores tambores que anunciaron durante aquellos días el trigo que acabamos de conmemorar. Los enseres ya se retiraron del templo parroquial. Aún en nuestra memoria aparecían imágenes plenas de sentimiento, belleza y sensibilidad, auténticas manifestaciones plásticas de nuestra fe. El año litúrgico durante todo este tiempo ha confirmado su transcurso. Verano, otoño e invierno. Entre tanto, hermanos cofrades de todas las hermandades han seguido trabajando durante todo este tiempo en silencio. Periodos de mayor de la actividad, pero en ningún caso inactivos. Han invertido trabajo, tiempo y esfuerzo en la arreglo de los desperfectos sufridos el año anterior. Puesta a punto de sedes, reuniones, estudio y preparación de nuevos proyectos de ejecución de otros ya pensados anteriormente. Mudos siguen esforzándose para una nueva celebración, en la que la tradición y creencia se dan la mano mostrando nuestra propia idiosincrasia, aquella que nos ha sido transmitida desde antaño por nuestros predecesores. El invierno avanza, el trabajo desarrollado por todos empieza a difuminarse. Ya parecen resonar de nuevo los tambores y trompetas en los sacrificados ensayos. Ilusión que el frío, lluvia y viento son incapaces de apagar. Cantera necesaria de nuestro futuro. Tantas han sido las personas que han pasado por las filas de las bandas de las diferentes hermandades durante todos estos años, directores, chicas y chicos, pequeños y mayores, que se me antoja imposible imaginar una familia en Tarragona que no haya venido de cerca tal circunstancia. Entre tanto, sin darnos cuenta, una nueva cuaresma. Es tiempo de preparación y conversión, tiempo de meditación ante la nueva celebración que está presente. Pide primavera, se llegó la hora de tomar la vida, decía José Lozano. La respuesta es sí. Ha llegado el tiempo de la primavera. La luna se encargará por primera vez la se reconoce con su mejor vestimenta para ser testigo de lo que está por acontecer. Luz inmensa con su hábito blanco, símbolo de pureza, fe y santidad, pero sobre todo símbolo de resurrección. Primavera, tiempo de renovación, esplendor, luz, color y vida. El color y su simbología, tan presente e importante en toda la liturgia cristiana, y en especial en Semana Santa. Atrás de la pena de
pálido y frío invierno, nos invade la luz con su enorme espectro cromático, germina la vida plena de colores. Nos preparamos a celebrar la semana de pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Actos litúrgicos y profesionales se suceden con el propósito de la conmemoración, pero también con un propósito propio. Celebramos nuestra propia renovación interior. Sin duda, algo importante se produce en nosotros los cristianos durante estos días de Pascua. Es Viernes de Dolores. Había un hombre llamado Simeón que era justo y piadoso, y le dijo a María: una espada de dolor traspasará tu alma. una
Con manos inteligentes y inventarias, cientos de penitentes aportan vistosidad, participación y color humano a una procesión de vida. Primero rayos de sol de una primera primavera temprana, sensaciones que recrean y nos hacen trasladar a lo largo de vivir Jesucristo al término de ramos de hace apenas 2000 años. Hoy lo acabamos, hoy somos la multitud, hoy somos pueblo a forma de venir de los próximos días, hoy es domingo de ramos. En un inevitable transcurrir del tiempo, llegamos al Día Santo. Por poco tiempo está aún entre vosotros. Andad mientras tenéis luz, para que os sorprendan las tinieblas. De quien camina en las tinieblas no sabe dónde va. Mientras que tenéis la luz, creed en la luz para ser hijos de la luz. La imponente imagen de Cristo crucificado perteneciente a la exaltación de la cruz de Dios en nombre de María realiza su recorrido sin pasos, sin horquillas, sin artificios, tan solo por la sencillez de la fuerza reparadora de unos jóvenes devotos. Su torso se advierte iluminado bajo la caprichosa luz de unas antorchas que iluminan su contorno. Las palmas que tan solo hace un día lucían doradas, luminosas y dignas de un rey, ahora cobran a su luz natural, frescas y locales, color de esperanza de la meditación. Es más presente. El maestro dice: mi momento está cerca. Deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones que Jesús les había dado para preparar la Pascua. Sobrecogedor, austero y penitencial, tan solo roto por los cánticos penitenciales y las lecturas meditadas de sus 14 estaciones. Pausados y sumidos en el recogimiento, transcurren sucesivos sus episodios penitenciales. Via Crucis profesional transformado en la calle y con la peculiaridad de su corta una persona, y jalonados por dos restos penitentes. Estremece la parte policromía y la esperanza de muerte de este Cristo del conjunto de los padres franciscanos. Conmovedor rojo anaranjado de las velas sobre el profundo negro de sus 14 luces. Lenguas de fuego cortadas por las actividades ignorando el calor. Plegarias y penitencias cuyo único testigo resulta ser la luz nocturna de un cielo cada día más resplandeciente. Ya es miércoles santo. Ya sabéis que dentro de 2 días será Jesús, y el Hijo del Hombre será entregado a muerte de cruz. Entonces, uno de los 12, el llamado Judas Iscariote, fue donde los sumos sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entrego. Ellos le asignaron 30 monedas de plata. Multitud de cofrades y más de parroquial. Este se vio obligado a cambiar su fisonomía con el fin de poder acoger las diferentes escenas de la pasión. Las hermandades muestran sus mejores galas. Una nueva representación sale a la calle a dar testimonio de lo que aconteció. Entre tulipas y achones, luces intensos los colores rescatados por la luz de la actividad proporcionada por la noche. Verdes, rojos, negros, granates, morados, amarillos y granados. Lejos quedan aquellos tiempos en los que no era posible la iluminación actual. Según me contó mi padre, esta era la misión de varios trabajadores de la compañía suministradora, entre ellos Francisco Moreno y Tomás Córdoba, a quien muchos años después
Ellos acompañaban en todo momento la procesión, cortaban mangueras eléctricas que iban conectando paulatinamente y de forma alternativa en los tensiones existentes a lo largo de las calles. De esta manera era posible suministrar electricidad a diversas escuelas y rudimentarias bombillas que iluminaban tan levemente los pasos. No llevaban lámparas, pero eran dos ingredientes más, con una labor diferente a la arte preciosa, dar luz a la condición. Los triunfales ramos de olivos que tan solo hace unos días eran muestra de admiración y alegría y símbolo de la Iglesia, ahora se tornan en testigos mudos de oración y dolor en el monte de los olivos. El espectáculo del Señor se muestra testigo de la adoración en el pueblo, toda conectada. Judas entrega a hija del hombre con un beso y un puñado de monedas de plata. 30 monedas. Este es el precio que el hombre está dispuesto a pagar por la vida del Hijo de Dios. Santa María Magdalena, como siempre, acompaña a nuestro Padre Jesús en su Calvario. Mientras, María Santísima de Testimonio rota por el dolor de la procesión del silencio. Ha llegado todo eso. Os doy un mandamiento, que os améis los unos a los otros, en esto reconocerán todos que sois mis discípulos. El día no es más que empezar. Tradición ancestral donde familiares de todas las edades se esfuerzan en montar, acicalar y dar la máxima adelante a sus pasos. Absoluta dedicación de los cofrades. Fascinante resulta contemplar la frenética actividad en un templo parroquial durante toda la mañana. El templo es invadido por un aparente caos, una desorganización que finalmente va a ser totalmente organizada. Cofrades de todas las hermandades vienen y van. Trasladan las imágenes, desmontan los pasos del día anterior y montan los que saldrán a procesionar durante este Jueves Santo. Todo está medido al milímetro. El resultado es una gran exposición de imaginería religiosa, fruto del esfuerzo de mejora que se ha venido realizando durante tantos años en todas las hermandades. Una de las premisas principales y fundamentales durante los últimos años ha venido siendo la mejora artística de los conjuntos escultóricos que conforman esta Semana Santa. Esta se ha convertido en clausos de efecto, entre otras, de la declaración de interés turístico regional que venimos disfrutando desde aquel 2010 en el que se nos concedió tal declaración. Comenzamos la celebración del Triduo Pascual, conmemoración de la Cena del Señor e instalación de las guardias de manifestación realizada por la Hermandad Sacramental del Señor y de los hermanos. Guardas del nacimiento de Cristo, casi 3 siglos en la contemplación. Es merecido un afectuoso y sentido recuerdo a la persona de Pedro Jiménez. A él es a quien debemos la reactivación hace años de esta hermandad. Recuerdo ver, siendo yo un niño, la cabeza hospital con el frasco de Carcaveso. Aún tenemos que claro el recuerdo de los guardias que se hacían por parte de todas las hermandades para mantener viva esta tradición. A buen seguro, entre otras, una de las peculiaridades de la Semana Santa de Tarancón con respecto a otras localidades. Uno de nuestros principales valores. Resulta necesario mantenerlo hasta el final. Es Jueves Santo, coloquio plural nacional. Celebramos la procesión de paz y amor, amamos los unos a los otros. Solemne parte los diferentes recorridos. Pasos con sus respectivas bandas y filas de intendentes salen uno a uno por la puerta del cielo. Atrio por experiencia de los semanas-enteros. Posteriormente, superan apurados y majestuosos el arco de la puerta. Pórtico preferido por vecinos y visitantes. Estandarte del Señor, coronación de espinas, flagelación del Señor, muerte de Jesús de Nazareno, exaltación de la cruz de Santísimo Cristo de la María. Por otra parte, San Juan Evangelista y Santísima Virgen de la Soledad, que se asoman al paraje del caño. San Juan, esta vez con semblante de tristeza. Este año le falta uno de sus primeros cofrades, Víctor Moro. La pensión del Globo, uno de los primeros en su día de la Hermandad de San Juan Evangelista en esta ciudad. Es un año de recuerdo. Todos los pasos de esta misma procesión por diferentes caminos emprenden su recorrido, metro tras metro, calle tras calle, con el ansiado fin de su encuentro, la coincidencia de una madre con su hijo, encuentro de dolor pero también de consuelo. La plaza de la Constitución se transforma en el viejo Jerusalén. Murmullos imperceptibles anteceden al estremecedor misterio. Es Viernes Santo. Dijo Jesús: tengo sed. Había yo un motivo lleno de vinagre.
sonido de un tambor que anuncia que el Hijo de Dios ha muerto. Cientos de personas visitan los diferentes monumentos de la localidad. Meditamos el porqué de lo que pasó y continúa pasando año tras año. A las primeras luces de la mañana, los cofrades continúan su arduo trabajo, sin desfallecer. La exposición de imaginería del templo parroquial sufre una metamorfosis acordes a los acontecimientos. Hoy vemos a Jesucristo muerto, inerte y frío, yacente junto a su madre, 200 años agarrados en este sepulcro. Más profundas resultan sus lágrimas que ya comienza a ser derramar el pasado viernes. Ahora, sobre ese pañuelo negro. Sale a la calle Vía Crucis que tradicionalmente se celebraba en el pueblo parroquial. Es necesario anunciar y meditar sobre los raíces. Sacarlo a la calle, acto procesional del Viernes Santo por la mañana. Su condición de procesión diurna de torno a una vistosidad, plasticidad que contrasta con los desfiles de días anteriores. Miscelánea de color en la que se ven representadas todas las hermandades. Una singularidad reciente que otorga un mayor arraigo y consistencia a nuestra manifestación. Se me hace necesario animar a seguir este esfuerzo al conjunto de hermandades, presidentes y juntas directivas, a todos sus hermanos, miembros y participantes de la Pasión de Cristo, la Junta Mayor de Hermandades y todas aquellas instituciones públicas y privadas. Necesitamos seguir por este sendero de autovaloración. Ya por la tarde, tras el entierro del Señor en los santos oficios, se vuelven a escuchar los tambores aproximándose a su cita. Ha llegado la hora de sacar a la calle el cuerpo yacente del Señor. Se abren las puertas del cielo. Santísimo Cristo de Burgos, Descubrimiento, Nuestra Señora de la Piedad, Santa Cruz Desnuda, Cansable, Santa María Magdalena, Nuestra Señora de la Esperanza y San Juan, siempre San Juan acompañando a la Madre de Dios llena de dolor. Tímidamente asoman los guardianes del Señor. Como en una estampa propia del siglo XVIII, ajenos al juicio, se encuentran jalonando la puerta del cielo, a la estrella de custodial del cuerpo de Cristo. Velarán su traslado, perfiles del atardecer con aromas a recogimiento, sol estrellado, Jesús, Madre de Estrella tras el arte de la madera. Después, el santo entierro, lúgubre, tan solo iluminado por el cálido color de las velas, sonido acompasado de horquillas, de un golpear de los faroles en el suelo. Palabras que calman nuestro corazón y una magistral marcha a nuestra vocación musical. Todo está cumplido. El Hijo del Hombre ya descansa en el Santo Sepulcro. Es sábado santo. Pilato dijo a los sacerdotes y fariseos: tenéis una guardia, id y asegurad el sepulcro como sabéis hacer. De nuevo, cientos de cofrades en su continuo esfuerzo se amparan en el recogerlo todo. Poco a poco el templo recupera su estado normal. Se prepara para la vigilia pascual. Almas y seres imágenes vuelven a descansar y esperar pacientes una nueva cita. Únicamente quedan dispuestos, como siempre, no quieren dejar solos a Jesús y a su madre, San Juan Evangelista y Santa María Magdalena. Ya por la tarde, nuestras antiguas calles se disponen para una nueva representación. Nuestro pueblo se convierte en el mayor de los escenarios. Aragón vuelve a transformarse en Jerusalén, en esta ocasión en vivo, siquiera por unas horas. Cientos de personas congregadas para la ocasión representan las escenas de la pasión. Serán 25 las ediciones contabilizadas. Este año debería de ser una edición de celebración, pero es inevitable. Será una edición agridulce, embargada de tristeza por el pueblo, cuando el próximo sábado, a pesar de escuchar su voz, no logremos advertir su figura. Tristemente nos dejó hace unos meses José Luis Sánchez, uno de los pioneros de esta, entre otras cosas. Sin duda lo es. Es año de homenaje a personas que nos han dejado, unos de manera más conocida, otros de manera más anónima. Para todos, un sincero y emocionado recuerdo. Ya se terminó. Celebramos la vigilia pascual del templo parroquial, momento litúrgico de nuestra celebración. Todos han cumplido. Es domingo de resurrección. Al entrar al sepulcro, vieron un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca. Ellas quedaron sorprendidas, pero él les dijo: no teman, buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado, no está aquí, ha resucitado.
muy antigua hermandad de las Colaboradoras y de su función gloriosa de nuestro Señor Jesucristo vuelva a cumplir con la labor que vienen desarrollando desde hace casi 4 siglos. Con gran sentimiento sus hermanos trasladan a Jesús en una alegre Navidad. Su madre, aún bajo las tinieblas de una tela negra y en un silencio infinito provocado por el dolor sufrido, marcha hacia un desconocido encuentro junto a su inseparable San Juan. Poco a poco, al igual que el cielo, se van despojando del luto, torna su vestimenta en un blanco símbolo de pureza y alegría, y estalla la emoción, estruendo de tambores y petardos, instantes de resurrección corporal con olor a pólvora, túnicas que se confunden con el azul celeste del cielo recién iluminado, el dolor ha terminado, todo se ha consumado, el Hijo de Dios ha resucitado, ahora sí, ya lo podemos decir, ya es primavera. Muchas gracias. Muchas gracias, felicidades Ramón, cuentas con todos los que saben por la Semana Santa, de cada interés nuestro de vida. Este gesto de donar a los participando a los amigos y toda esta recuperación de Bilbao y Cuba, y que seguro que nos gustaría ser una ronda mayor todavía se va a hacer mucho más. Después del mensaje, el amigo quiere entregar por el cuadro con febrero de este mes, hace entrega al presidente de la Junta de las Autoridades Sectoriales, Domingo Rodríguez. Bueno, pues seguidamente vamos a pasar a la página de este libro de oro de la Semana Santa, con la entrega de premios de gobierno al modo de llevarnos. El cartel anunciador y la portada del programa oficial de esta Semana Santa 2015. Y el tercer premio de esta categoría, dotado de un jamón para Juan José Ángel Avilés. Esperamos también de la Junta Directiva de la compañía de las Secretarías el premio del cartel anunciador que está dando 316 euros a José Luis Aragón Aguilados.
ciudades